Pues en este marco referencial del Día del Maestro, ¿cómo no hablar del Maestro? Esta prédica la he titulado Mi Maestro. Yo tengo un maestro, ¿sabías? Y yo sé que también tú tienes un gran maestro. No sé tú, pero cuando hablamos de los maestros, yo solo me acuerdo de dos tipos de maestros, ¿no? A ver si a ti te pasa. Viene a mi mente los buenos maestros, los que marcaron mi vida en alguna área, los que me influenciaron a tal vez ser lo que soy en alguna área en mi vida. Y por otro lado, también recuerdo a los malos maestros. No sé tú, pero a mí sí me llega este recuerdo de los barcos, como decimos. No sé si tú tuviste la mala experiencia, tal vez de tener un mal maestro, ¿no? Pero en mi caso me tocó de los dos. Me tocaron buenos maestros y me tocaron también no tan buenos maestros. Pero a fin de cuentas creo que eso es lo que hace un maestro, impacta, ya sea de una manera positiva o también negativa. Pero el día de hoy yo quiero hablarles del maestro por excelencia, del maestro que realmente fue conocido por sus enseñanzas llamativas, ¿sí? Enseñanzas memorables, enseñanzas comprensibles y, por qué no decirlo también, provocadoras. ¿Saben de quién estoy hablando? De mi maestro. Mi maestro es el Señor Jesús. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, también ese es mi maestro? Ese es mi maestro. Y el día de hoy vamos a observar no solo lo grande que es este maestro, sino realmente encontrar la otra parte, porque no puede haber un maestro sin alumnos. ¿Estás de acuerdo? Y no podemos decir si somos realmente sus alumnos, ahorita lo vamos a descubrir en una palabra, o si realmente somos aquellos que han respondido a Él. Entonces, ¿qué te parece si leemos el texto inicial y oramos y le pedimos al Señor que el día de hoy tú y yo podamos salir de este auditorio con una intención clara acerca de lo que debemos de hacer con este maestro? ¿Estás listo? ¿Sí? Sí. Ok, vamos entonces a leerlo y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana podamos responder como este maestro desea que tú y yo respondamos. ¿Sale? Dice el texto bíblico, voy a utilizar un pasaje bien conocido, Jesús lavándole los pies a los discípulos. Y una vez que lo hace, Juan capítulo 13, versículo 13 al 15, Jesús va a constatar esto. Dice así, ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy, dice el Señor Jesús, dado que yo, su Señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Me acompañas a orar? Padre, gracias en esta mañana, te celebramos a ti. Claro que sí, Señor, tú eres nuestro maestro. Has sido mi maestro, Señor, por muchos años. Has sido el maestro que más ha impactado mi vida. Si tú le quieres decir algo al Señor, díselo ahora. Eres el maestro al cual yo sirvo. Eres el maestro del cual trato de seguir tus enseñanzas. Eres mi maestro que realmente ha desafiado mi vida para poder enseñar a otros, Señor, lo que es tu palabra. Yo no hablo, Señor, de mi propia cuenta. Jamás lo haré. Señor, yo solo soy alguien que hace extensivo tus enseñanzas a otros, porque anhelo que otros te conozcan. Anhelo que otros sean impactados, así como yo he sido impactado.
levantado. Señor, anhelo que otros puedan ver y maravillarse de la forma en la cual tú has venido a enseñar a este mundo. Padre, por eso en esta mañana te pedimos, queremos ser aquellos discípulos, Señor, que realmente están en este entendimiento y en esta conexión de ser aquellos que pueden reconocerte como su maestro. Porque alguien que reconoce como su maestro, por consecuencia, responde. Y hoy tú nos vas a hablar, Dios. Creemos que en todo esto que tú hoy nos hablarás, Señor, vamos a tener un examen de corazón, un examen, Señor, que no es simple y sencillamente para pasar una materia, es para evaluar nuestro estilo de vida como tus discípulos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Increíble, ¿cierto? Este texto. Que el Señor Jesús se identifique como maestro, que haga realmente ese distintivo. Soy maestro. Y aquí encontramos un pasaje donde normalmente en el contexto social de ese tiempo el maestro era aquel que le tenían que servir. Y él hace todo lo contrario. Lavar los pies a los discípulos era destinado simple y sencillamente, y sobre todo en aquel tiempo, si tenían dinero o recursos, podían hacerlo una persona que se le pagaba para que lavara los pies. Pero era una situación de lo más, que reflejaba una condición pues, de lo más sencillo, de lo más humilde. La persona que lavaba los pies era una persona, un sirviente. Y entonces ese sirviente lavaba a los maestros en una cultura social donde el oficio o profesión que tenían en más alta estima era precisamente los encargados de enseñar la ley. Jesús era uno de ellos, sí, pero él da un ejemplo claro, que él pone su sencillez, su servicio, siendo el maestro. Por eso lo dice, me llaman maestro y sí soy maestro, pero sin en cambio yo hago diferente, hago algo diferente que no hace el resto. Y por eso me encanta observar a Jesús como maestro. La Biblia está repleto de referencias. En el Nuevo Testamento vas a encontrar, este es un dato exacto, la palabra para maestro en el Nuevo Testamento es la palabra didáscalo. Didáscalo quiere decir eso, a un instructor, alguien que imparte, alguien que habla, alguien que está siendo guía para otros. Y en el Nuevo Testamento aparecen 45 referencias directas a Jesús como maestro, como didáscalo. Ahora, eso no es todo. El año pasado, en este lugar, di un mensaje, te lo recomiendo, que se llama Rabí, ¿sí? Está en el canal de videos, ahí te lo dejo el comercial, porque ahí hablé de lo que culturalmente en el tiempo de Jesús hacía un rabí. Y ese rabí es un título arameo que se le daba propiamente a los maestros de la ley. Rabí o rabino. Tú vas hoy en día a Israel y hasta el día de hoy hay rabinos, que son personas dedicadas a la impartición ¿de qué? De la ley, de la Torá, de la Tanaj, lo que para nosotros es nuestro Antiguo Testamento, ¿sí? Dedicados exclusivamente a enseñar la Torá. Entonces, el título también de rabí o rabino a Jesús se le hace en el Nuevo Testamento, ¿cuánto? 14 veces. Entonces, ¿estamos hablando de que Jesús era un maestro? Bueno, para todos aquellos que aún no reconocen, hablo de historiadores, hablo de gente en la academia, que ve a Jesús no como título de Dios, lo reconoce, ¿sabes? Lo primero que lo reconoce como un gran maestro.
Y me encanta, ¿sabes? Porque hablar de Jesús como maestro es obviamente hablar de su metodología, es hablar del modelo de sus enseñanzas, es hablar de todo lo que en Jesús encontramos, una gran referencia de métodos que traen un gran aporte, de verdad, es increíble. Yo te podía hablar toda la mañana de cómo Jesús utilizó métodos, por ejemplo, que incluyen la poesía, que incluyen proverbios, que incluyen parábolas, que incluyen hipérboles, que son exageraciones, que incluyen juegos de palabras, que incluye símiles, que incluye metáforas, que incluye enigmas, paradojas, ironías, preguntas, etc. O sea, como maestro, Jesús es un crack. En pocas palabras, un gran maestro. Pero eso es la primera parte, como yo te decía, porque un maestro no es maestro si no tiene un grupo, ¿cierto o no? Porque un maestro puede tener todo esto, pero si no cuentas con la otra parte, que es un auditorio a quien le vas a dar clases, no puedes ser maestro. Entonces, para que se complete esto, maestro, en el tiempo de Jesús, pues era muy reconocido, vuelvo a repetirte, el oficio, la profesión de rabino. Y por tal motivo, pues era como que abundaban los buenos maestros. Sin en cambio, Jesús resaltaba frente a todos esos rabinos, que si eran eruditos, que si eran también, mira, en los tiempos de Jesús no había imprenta, no había rollos de las escrituras, digamos, accesibles en cada hogar. Entonces, ¿qué tenían que hacer los maestros de la ley? Tenían que memorizar. Por eso te recomiendo Rabí, ahí en el canal de videos de creación y video Ojo de Agua. Lo tenían que memorizar. Para poder impartir y hablar, tenían que memorizar todo lo que en tu Biblia está como el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. ¿Te imaginas esa labor? O sea, ¿cuántos saben que se necesita una mente que dices, wow, increíble? Pero aún pese a eso, Jesús demuestra ser diferente a los rabinos de su tiempo. Y hay un registro que me queda impresionado que lo dio Marcos. Y Marcos, fíjate lo que dijo acerca de la enseñanza de Jesús. ¿Qué decía la gente de este maestro? Dice, la gente, ¿cómo? Quedó asombrada. ¿Por qué quedó asombrada? Si estaban acostumbrados a recibir enseñanza propia de su tiempo como buenos judíos. Bueno, dice esto Marcos. Quedó asombrada de su enseñanza, está hablando de Jesús. Y fíjate por qué quedó asombrada. Dice, porque lo hacía, ¿cómo? Con verdadera, ¿qué? Autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían quienes, los maestros de la ley religiosa. Es lo que te estoy platicando. Fíjate. Aún pese a que una cultura que era muy dada a recibir enseñanza, como buenos judíos, Jesús destacaba. Ahora, como te decía, para poder tener el esquema completo, hablar de un maestro sin alumnos no es un maestro. Como un buen maestro, tiene que contar di conmigo, discípulos. Esa es la palabra. En el griego, matetes. Por eso, didáscalo y matetes es como un conjunto que va unido. ¿Sabes por qué? Porque no puede haber maestro sin discípulos. Y no puede haber discípulos sin maestro. ¿Estás de acuerdo? Y entonces esta predicación no se trata de no solo de resaltar lo grande que es nuestro maestro. Se trata de hacernos una evaluación si realmente estamos siendo discípulos. Wow. ¿Estás conmigo? ¿Qué es un discípulo? Fíjate que yo tengo la gracia de Dios de, como te dije, soy maestro bíblico, me dedico a eso. Doy clases en institutos bíblicos y en un instituto bíblico, en una ocasión, impartí una materia que se llama precisamente discipulado.
Y la primera clase nunca lo voy a olvidar porque llegó un alumno, porque en la primera clase pues estableces las bases, defines términos, estableces qué significa discípulo o discipulado. Y vino un alumno y me dijo, y agradezco su honestidad porque me dijo, tengo 10 años de ser cristiano y hasta el día de hoy no sabía qué significaba ser discípulo. Y a lo mejor puede ser que el día de hoy tú has escuchado esta palabra muchas veces, discípulo, 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 y en realidad no todavía hasta este punto no sabes qué significa. No solamente en la etimología, sino lo que tiene que hacer un discípulo. Y recuerdo que esta persona me lo dijo porque tenía realmente deseos de ser discípulo. Sabes, hoy en día podemos confundir esta palabra con simpatizante, con visitante. En mi apreciación personal, muy personal, yo no estoy señalando a nadie, en mi apreciación, hoy en día la iglesia puede estar conformada tal vez más por simpatizantes, o por visitantes, o por oyentes, o por meros espectadores. Pero ese es el gran problema. Jesús no vino a ser ni oyentes, ni simpatizantes, ni gente que solamente tiene un agrado con el mensaje de Jesús. Jesús vino a ser discípulos. Y es mi labor decirte que la misión de esta iglesia es eso. No es confusa, realmente es muy simple. Esta congregación existe, ¿sabes para qué? Para ser discípulos de Jesús. Es nuestra única misión. Queremos ser y hacer discípulos. ¿Entiendes la diferencia? Queremos ser y hacer discípulos, porque eso es lo que el Señor nos llamó a hacer. Ahora, ¿cuál es la raíz de la palabra discípulo? Matete en el griego. Discípulo. Podemos ir a la finta, vuelvo a repetir, y pensar que esto se trata de ser un alumno. Va más allá que ser un alumno. Un pupilo, va más allá de ser un pupilo. Alguien que está siendo enseñado, va más allá de ser alguien que está siendo enseñado. Un verdadero discípulo es esto. Dilo fuerte. ¿Un qué? Parece simple, ¿no? Y por eso, una vez que tú ves lo que engloba ser un aprendiz, ahora entiendes cuál es la misión y el por qué hacemos todo lo que hacemos. El por qué nos damos el tiempo de hablarte en los anuncios de todas las áreas que conforman. Porque si tú no estás aprendiendo en alguna área, tú no estás siendo un discípulo. Porque aún parece simple y parece redundante, pero si tú no estás aprendiendo, dejas de ser un aprendiz. Yo te pregunto el día de hoy 15 de mayo de 2022, delante del Señor Jesucristo, ¿qué estás aprendiendo? Porque esto es constante y es una pregunta que debemos de hacernos constantemente. ¿Qué estoy aprendiendo? En todos los sentidos. Jesús es el modelo perfecto, global. No aprendemos solamente de información y de datos y de historia y de cultura. Aprendemos a Jesús mismo. ¿Sí estoy siendo claro? Y por eso entonces quiero llevarte, de acuerdo a las Escrituras, ¿qué me mide como aprendiz? Porque yo quiero llevarte que todos realmente seamos honestos y a lo mejor a la luz de las Escrituras nos podamos hacer esta evaluación. Y por qué no reconocer y decir, Señor, tal vez hasta el día de hoy, y ya llevo 20, ya llevo 30, ya llevo 40 años, y a lo mejor sigo siendo hasta el día de hoy no un discípulo, porque las Escrituras son claras. ¿Qué es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? ¿Qué hace un discípulo? Y siendo honesto, y a lo mejor, Señor, solamente soy un simpatizante, o solo soy un oyente, o solo hay alguien que le haya agradado esto de escuchar el mensaje de Jesús, pero hasta el día de hoy todavía no logra comprender que para ser discípulo se requiere esto. ¿Sí estás conmigo? Familia, entonces quiero hablarte de lo que las Escrituras me muestran acerca de tres
tres principales claves, tres que son instrucciones muy precisas, pero son profundas, porque engloban muchas cosas en nuestras vidas. Jesús llamó a 12 y los llamó discípulos. Y entrando, dice Mateo 8:23, en un particular momento en su historia de su ministerio, me encanta. Dice, entró él. ¿Quién es él? Di conmigo, Jesús. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay realmente un discipulado? Cuando realmente Jesús llevó a cabo no solo a través de enseñanzas. Mira, hay que decirlo, hoy estamos tan acostumbrados con un modelo que es posterior a la era de Jesús, que es un modelo griego, donde venimos y estamos acostumbrados, lo tenemos desde los comienzos, y aquí los profesores no me van a dejar mentir. Es un modelo de cátedra, que es el modelo que estoy haciendo ahora, el modelo de oratoria, ¿sí? Un modelo donde alguien se pone aquí y el pizarrón o la imagen y presenta. Pero Jesús utilizó realmente este modelo como su primer método de enseñanza. La respuesta es no. Como buen judío, usó el método por excelencia de que utilizaban los judíos. Mira, para diferenciarlo un poquito, y lo he hablado en otras ocasiones, pero va de nuevo. El modelo griego es este, que a través de información te presento datos, te doy contenido, y al final del tiempo, ¿verdad?, te voy a evaluar de acuerdo a tu aprendizaje retenido con un examen. Estamos acostumbrados, ¿verdad? Toda nuestra formación ha sido de esa manera, ¿cierto o no? Pero el modelo judío no es así. El modelo judío es, te voy a tomar a ti, o voy a tomar a los que decido tomar, porque es el maestro quien elige, y te voy a llevar al campo, a la práctica. Y día a día no solo vas a aprender de lo que yo te digo que hagas, sino de cómo yo lo estoy realizando. El modelo judío es un modelo bastante efectivo. Yo tengo una respuesta por qué hasta el día de hoy Israel tiene muchos premios en investigación. Porque es un modelo extraordinario. ¿Y sabes de dónde viene? De la palabra de Dios. Lee Deuteronomio capítulo 6. Bueno, a lo que voy es que Jesús no tiene que decirles, ¡hey, vengan! Fíjate lo que dice Mateo 8:23. Entrando él en la barca, ¿qué pasó con sus discípulos? Los discípulos responden. ¿Cierto o no, familia? ¿Los discípulos qué? Dilo fuerte. Responden. Los discípulos se entregan, van. Tuvo que decirles Jesús, ahí Jesús se levantó, entró en la barca y les gritó, ¡hey, vengan para acá! A donde va el maestro, van los discípulos. Y ahí es donde quiero comenzar, porque quiero hablarte, vuelvo a repetirte, de tres. Di conmigo tres. Tres claves, tres áreas, tres principios que nos van a ayudar a ti y a mí a examinarnos si estoy realmente siendo un discípulo. Primero, número uno, un verdadero discípulo, dilo fuerte conmigo, tiene una relación con su maestro. Wow. Hablando un poquito de los maestros en la vida. A lo mejor tú dices, yo sí soy maestro de la vida, ¿no? Ok. Como te dije al inicio, los maestros que más han influenciado mi vida son los maestros que de alguna manera yo tuve una relación personal con ellos. A lo mejor no sé si tú coincides. Pero para que realmente un maestro, deje algo en ti, tienes que tener contacto, ¿cierto o no? Tienes que tener una relación. Y entre más la relación sea estrecha, ¿cuántos saben que también eso influye? No es lo mismo tener una relación superficial con un maestro de, hola maestro, buenos días, aquí está su manzana. Y ya, a que, ¿sabes qué pasaba en mi caso? Yo me quedaba, se acababa la clase
Y yo me acercaba al maestro, porque eso hace a alguien que está siendo impactado por la enseñanza de su maestro. Yo me quedaba y platicaba. Y un buen maestro, porque yo sé que hay no todos, pero un buen maestro te invita a un café. Te pasa y te dice, sí, vente. Te invita a su casa. Yo tuve la oportunidad de eso. Te lo platico porque me lleno de alegría al decírtelo. Te invita a su casa. En mi caso, me invitó a su biblioteca. Me enseñó, me llevó. Un maestro, un buen alumno, en este caso, desde mi ángulo, tiene una relación con su maestro. Y es el primer rubro que todos debemos de preguntarnos. La pregunta es, ¿cómo está tu relación personal con tu maestro? Y no solo cómo está, yo te quiero ir más al fondo. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu relación personal? Si dices que Jesús es tu maestro, entonces la primera pregunta, a ti como su discípulo, dices que eres su discípulo, ¿cómo es tu relación personal con Él? Y hablar de relaciones es hablar también de niveles. Yo así quiero establecerlo. Porque hasta el día de hoy, yo por ejemplo, yo lo he dicho en otras ocasiones, yo tengo una relación personal con el señor de la tiendita de mi casa. ¿Me conoce? Sí. Está enfrente, casi, ¿no? ¿Me ve todos los días? Me ve. Y yo he decidido que mi relación personal con esa persona sea superficial. ¿Qué quiere decir eso? Buenos días, buenas tardes y hasta ahí. Yo no sé si tiene problemas, yo no sé si está bien con su esposa, yo no sé si está bien con su familia, yo no sé lo que vendió ayer, yo no sé nada de él, porque mi relación con él es totalmente superficial. Y a veces confundimos que nuestra relación con el Señor sea de esa misma manera. Decimos tener relación con Él, pero a lo mejor hasta el día de hoy tu relación con tu maestro es de ese índole, como en mi caso con el señor de la tiendita. Dices que es un maestro, pero no pasas tiempo con Él. A mí, una de las cosas que más me chocan, a ver si tú coincides, pero yo creo que en la gran mayoría le choca, es que alguien alguna vez te deje plantado, ¿no? ¿Te choca o no te choca? A mí me ha pasado, lamentablemente sí, y en el contexto de iglesia. Pastor, ¿vamos a tener consejería? Sí, claro que sí, te espero tal hora. 30 minutos. Se le hizo tarde, ¿no? 35, 40, no, pues le voy a hablar, ¿no? Porque pregunta a quién le sobra el tiempo. Que me diga, ¿no? Para que le lleve algunas cosas por hacer. No, ¿verdad? Hablo, ¿qué pasó? Ay, se me olvidó. Ok, está bien. Plantado. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo siento feo, ¿cuántas veces has dejado plantado a tu maestro? ¿Cuántos saben que Él nos espera con los brazos abiertos todos los días? Esto lo dijo un personaje de la historia de la iglesia. Cuando tú oras, Dios te escucha. Pero no solamente es un monólogo de yo le despepito, como decimos todo. Si te quedas solo con eso, pues estás incompleto. Cuando yo abro su palabra, la comunicación se completa. Yo le escucho a Él ahora. Y es una relación que tengo desde hace tiempo, que he decidido tener. Porque si yo he decidido ser un discípulo de este maestro, yo decido fomentar, realizar día tras día una relación personal con Él. En esta congregación promovemos los hábitos espirituales, las disciplinas espirituales, ¿cierto o no? Y ora y abre tu Biblia. ¿Sabes por qué? Ahora lo entiendes, porque si dices ser discípulo y no haces eso, quiere decir que en realidad no eres aquel que ha decidido tener una relación personal con su maestro.
¿Cómo es tu relación? Vuelvo a preguntar. Porque a lo mejor lo voy a decir con estas palabras, hasta el día de hoy es raquítica. Solo es por encima, es superficial. Tal vez dices que es su maestro, pero lo dejas plantado todos los días. Y cuando eso pasa, no puedes ser discípulo. No puedes ser discípulo. Tendrás conocimiento informacional de Él, pero no lo conoces. Una diferencia grande, abismal, es saber de Dios y otra cosa es conocerle a Él, conocer a Dios. No puedo conocer a alguien que no paso tiempo con Él. Si yo no paso, no te conozco, ¿verdad? No te me sientas mal. Pero si no tenemos una relación estrecha, no puedo, hasta me atrevo a decir, no puedo ser tu pastor. Porque las ovejas, así como Jesús lo dijo, conocen la voz de su pastor. No te me ofendas, algunos dicen, mi pastor, perdón, pero ¿cuánto tiempo hemos tenido estrechamente una relación? ¿Me has permitido acceder a ti, hablar de tu familia, fomentar tus problemas? ¿Ahora tan solo? La respuesta dice no. Entonces, es el mismo caso. No podemos decir que es nuestro maestro cuando no pasamos tiempo con Él. Fíjate lo que pasó con los discípulos. ¿Cuál es la base? Como te dije, no fue su principal método la cátedra, pero Jesús enseñó en las sinagogas, enseñó desde una barca, fueron al monte y de ahí se desprende uno de sus principales mensajes. ¿Sabes cuál es? El sermón de las bienaventuranzas. Fíjate cómo es este maestro que mira, imagínate, cierto día, al ver las multitudes, se reunían, dice, Jesús subió a la ladera de la montaña. ¿Qué pasó? Se sentó. ¿Qué pasa cuando hay esta conexión realmente, maestro-discípulo, discípulo-maestro? Sus, ¿qué? Discípulos se juntaron a su alrededor. Imagínate la escena. Y él comenzó a enseñarles. Vuelvo a repetir, un verdadero discípulo tiene una relación con su maestro. Hablamos mucho de los 12, pero ¿sabías que había primeramente 70? Los famosos 70. Fíjate, para que veas, discípulos de Jesús. Esto no es elitismo, esto no es favoritismo. Después el grupo se cerró de 12. ¿Sabes por qué? Porque eran más cercanos. De 70 había 12 más cercanos. Y de los 12, ¿cuántos saben que había 3? ¿Favoritos? No, yo no lo veo así. 3 más cercanos, porque eso pasa. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo decidimos el nivel de intimidad que queremos tener con nuestro maestro. Tú y yo decidimos qué tan profunda es esa relación, qué tan estrecha y qué tan ligada debe de ser. Yo deseo, de verdad, con todo mi corazón, que cada uno de los que estamos aquí en esta congregación decida que su relación personal con su maestro sea profunda de veras, que eches raíces con él y que realmente te haga verlo, porque una vez que lo conoces, te digo algo, no puedes separarte de él. Si hoy tú estás así como que, así de hueva y eso, te digo algo, perdóname, pero todavía no conoces al Señor. Ahora sí que discúlpame, pero dispénsame, pero lo que quieras, pero todavía no le conoces. Ahora no te estoy señalando, yo anhelo y deseo con todo mi corazón que le conozcas. Que de verdad Él sea tu maestro y que de verdad encuentres en Él lo más maravilloso. Por eso aquellos que le conocen más quieren conocerle. Amén. Número 2. Un verdadero discípulo
no solamente pasa tiempo con su maestro, sino un verdadero discípulo busca, di conmigo, busca aprender, pero no solo aprender, porque aquí, a diferencia de nuestro modelo educativo, que vuelvo a repetir, no es que esté hablando mal de él, dista mucho en cuanto a la prueba final, por así llamarlo. Porque nuestro modelo educativo es, si yo saco 10, ya la hice, ¿cierto o no? Y al final me darán un documento que avala que yo aprobé. Pero al hablar de nuestro maestro no es solamente si ya lo memoricé o si yo lo aprendí. Ahora, eso es importante porque no puedo llevar al siguiente paso si primero no lo tengo claro. En este caso, un verdadero discípulo no solo aprende, di conmigo, realiza. Dilo fuerte, vamos. ¿Qué? Realiza. O sea, el método final no es, el pastor me va a preguntar cuánto aprendí y ya. No, es todos vamos a evaluarnos de acuerdo ¿al qué? Al ejercicio puntual de la aplicación que estamos teniendo. ¿Sí estoy siendo claro? Ahora es importante aprender. Dime, ¿alguien puede vivir algo que no sabe? Que me diga para que me pegue con usted, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Por eso es importante el primer paso, aprender. Claro. ¿Cierto o no? Pero el siguiente paso es, eso que aprendí, ahora es ejecutarlo. Y ahí es donde también encuentro que muchos podemos decir, es mi maestro, pero solo me gustan. Como un buen consumidor, estamos tan llenos de tanto consumo que también en el medio cristiano se está una tendencia. Me aviento como si fuese Netflix o cualquier otra, una maratón, ya no, porque ya soy cristiano. Ahora en lugar de series, predicaciones, ¿no? ¿Cierto? Ahora no estoy diciendo está mal, pero el punto es este. ¿Y qué de eso va entonces llevarse tu vida para poder ejecutar? Y cuando me doy cuenta que alguien no está comprendiendo se convierte incluso en una persona que ahora evalúa y examina y entonces empieza a separar y decir, esto sí, esto no en mi vida, esto no me gusta. Me gusta que Jesús me diga lo bonito que yo soy, que me ama, que me protege, que me guarda, que me lleva. ¿Eso es verdad? Sí. Pero no quiero lo que es comprométete, haz la obra, trabaja, escudriña, haz esfuerzo. Eso no. Familia, y en la enseñanza de Jesús no solo podemos quedarnos con lo que nos gusta. Eso te haría entonces no un discípulo. Eso hace un simpatizante. ¿A poco no? Un simpatizante nomás dice, bravo, esto, beneficio para mí, venga. Compromiso, 0. Entrega, 0. Hay muchos que hoy en día solamente dicen que quieren a Jesús por los beneficios, mas no jamás se comprometen a su mensaje, a su obra y a lo que Él nos pide que hagamos. No puede ser un discípulo así. Un verdadero discípulo aprende, di conmigo, todo. Y busca realizar, dilo fuerte, todo. No solo lo que le gusta. No solo lo que para él es. Así que yo creo que en este momento, yo sé que su espíritu nos está impactando en nuestros corazones a fin de que hagamos una evaluación honesta. Y que nos haga ver si realmente, si decimos ser discípulos, o realmente estamos llegando a otra cosa. Eso va a ser la diferencia al final, como decimos, de cada día. Fíjate cómo lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan 14, 23 y 24. Jesús contestó una vez que hubo un señalamiento acerca de lo que eran sus instrucciones. Mira, hay que decirlo, los evangelios lo muestran. Muchas personas venían a Jesús. Como ya te dije, como maestro era ¿qué? Brillante.
como persona, ¿verdad? Era también amoroso. Y más, ¿sabes qué hacía Jesús? En el poder del Espíritu, ¿sabes qué hacía? Sanaba. ¿Y tú cuántos no quieren eso? Que me sane, que me limpie, o sea, ¿sí me explico? Que me ayude. Pero pasado eso, ¿sabes qué pasaba? Vámonos. Ya obtuve lo que buscaba. Y ojo, y ese tipo, había muchos. Pero a esos Jesús jamás llama discípulos, porque no lo eran. ¡Wow! ¿A quién llamó discípulos? A los que lo seguían. A los que sí los sanó, que sí los reconstruyó, por así decirlo. Sí, todo. Pero los que... ¿Cuántos leprosos tan solo regresaron a dar gracias? Yo creo que ese leproso pudo ser la diferencia para convertirse en un discípulo. No tenemos más datos. Yo puedo especular y decir, a lo mejor ese fue un discípulo. Los otros no. Los otros solo es beneficio y darme lo que a mí me gusta y simpatizar con lo que a mí me agrada. Mira, en la iglesia hoy en día mucho se habla, por eso lo tengo que decir de esta manera. Lo que más vende es un mensaje de que te vaya bien, de cuán próspero vas a poder obtener en menor tiempo y menor esfuerzo lo que estás buscando. Eso vende. Pero ¿cuántos mensajes de arrepentimiento, sana, restaura, trata con el pecado en tu vida, vive una vida de santidad? No, sabes que eso no vende. Pero eso es un discípulo. Jesús lo dijo, todos los que me aman, discípulos, harán lo que a ellos les gusta. A su parecer será lo apropiado. A su interpretación tomarán la palabra y la vivirán solo lo que a ellos les guste. ¿Es eso? No. Los que me aman harán. Mi Padre los amará. Vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, por eso siempre he dicho, tú y yo podemos decir, Señor, te amo y mucho, ¿verdad? Y aquí tal vez dar como que una impresión a todo el resto que cuánto amamos a Dios, pero ahí está la prueba. ¿Cómo te decir? No deslumbramos a Dios. Yo creo que lo que realmente define cómo está nuestro amor es cuánto hemos aplicado de lo que Él nos ha dicho que debemos de hacer. Y recuerda, mis palabras no son mías, dice Jesús, son... ¿Sabes? A mí una de las cosas que me da mucha tristeza es cuando alguien de alguna manera está despreciando la palabra. Y yo he entendido desde hace mucho tiempo que no me están a mí despreciando y por eso me da un profundo dolor. Porque yo solo estoy dando las enseñanzas que he escuchado de quién. Así como Jesús. O sea, cada vez que si en algún momento tú has llevado a despreciar la palabra de Dios, menospreciarla, y eso se ve ejemplificado en múltiples acciones. Cuando tienes tu Biblia cerrada en casa, cuando se está despolveando, cuando lejos de buscar a Dios prefieres otras cosas. Clara evidencia que no te interesa las palabras del Señor. Y por eso ahí es el anhelo de mi corazón, de verdad. Esta congregación existe y opera para que busquemos ser discípulos. Ok, hasta este punto no lo eres, está bien, pero vamos a buscar que lo seas. Vamos a trabajar para que día a día seamos discípulos.
Eso es lo que hace. Por eso decimos, nos llaman religión, no somos una religión. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Primeramente porque buscamos tener punto uno, ¿cuál era? Una relación con nuestro maestro. Dos, porque buscamos no solo aprender, sino realizar lo que Él nos pide. ¿Vamos bien? Y para llegar al tercero y último, yo creo el más contundente, que nos va a todos a medir si realmente podemos considerarnos verdaderos discípulos. ¿Listo? Un verdadero discípulo sigue a su maestro. Y aquí entre paréntesis puse algo contundente. ¿Sabes por qué? Porque es lo que Jesús mismo dijo. Un verdadero discípulo, ¿cuántos saben que deja todo? Por eso te recomiendo el mensaje Rabí. Dice, Jesús al instante llevó los vio que estaban en sus redes y les dijo, ven acá y sígueme. ¿Y sabes qué pasó con esos discípulos? Al instante, eso no es metafórico, eso fue literal. Al instante dejaron sus redes y ¿qué pasó? Y cuando tú escuchas ese mensaje, sabes por qué lo siguieron. A un desconocido hasta ese momento. Y esto es lo que marca completamente la distinción si realmente eres un discípulo o a lo mejor hasta este momento eres un buen simpatizante, digo. Porque hasta para ser simpatizantes hay que ser de los buenos. O un oyente, o un visitante. Ok, mira familia, en esta casa siempre serán bienvenidos todos. Que en algún momento tú y yo fuimos solamente visitantes, ¿cierto o no? Y a lo mejor dices, bueno, como que ya me empieza a gustar, ¿no? Como que más o menos ahí, ok, simpatizante. Pero ese no es nuestro objetivo. No vamos a llenar este auditorio de simpatizantes. Vamos a trabajar para que todos seamos discípulos. Un discípulo va a dejar todo. Todo por seguir a su maestro. Y cuando hablo de todo, recuerdo a un predicador de los 90 que decía, Dios no quiere, era americano y tenía su acento bastante curioso, pero me acuerdo que era muy representativo su mensaje, que era, Dios no quiere 3/4 partes, Dios no quiere 70% de tu vida, Dios quiere todo, decía. Es verdad. Y en el sentido de que nuestra propia, vamos a decirlo, nuestro propio corazón a este mundo siempre buscará las cosas de este mundo. Pero aquel que ha conocido al Señor, sabe, eso se convierte en segundo plano. Por eso Jesús lo dijo en estas palabras. Mira, el que no lo toma correctamente como Jesús quiso darlo a entender, lo va a malinterpretar, porque pareciese, lo que vamos a leer, que está como que promoviendo la maldad entre las familias, ¿no? Mira lo que dijo en Lucas capítulo 14, 25 al 27. Palabras de Jesús. Una gran multitud, como te decía, el mensaje por tan solo del Evangelio es, ¿cómo te diré? Maravilloso. Pero cuando te das cuenta que ese mensaje implica un costo que tú y yo debemos de realizar, entonces las multitudes vuelven atrás. Una gran multitud seguía a Jesús, imagínatelo, y de repente Jesús se da vuelta y dice, a ver, imagínate todos así, qué bárbaro, ¿no? Como decían ahí, no queremos una congregación de mucho ruido y pocas nueces. ¿Tú quieres eso para tu familia? ¿Mucho ruido y pocas nueces? Una gran multitud seguía a Jesús, pero Jesús se da la vuelta a esa multitud y les dice, si quieres, esto no es impositivo, esto es una decisión personal, que hoy también el Señor nos está diciendo a ti y a mí, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia
Ahora esto hay que interpretarlo en el contexto cultural de aquel tiempo. Este tiempo, si tú lo ves así, lo tomas literal, parece que Jesús está diciendo, ve y odia a tu hermano, a tu mamá, y no. Esto quiere decir, pon al Señor en primer lugar en tu vida. Antes que tu familia, está Dios. Antes que tu esposo está Dios. Antes que tus hijos está Dios. Antes que tu trabajo está Dios. Antes de tus bienes materiales está Dios. Antes que tus sueños está Dios. Ese es el costo del discipulado. Y la historia bíblica, los evangelios hablan mucho. Un día vino uno y le dijo, Señor, deja primero que entierre a mi padre y a mi madre. ¿Sabes qué Jesús le dijo en pocas palabras? Date vuelta, hijo, esto no es para ti. Un día vino uno que tenía muchas propiedades y le dijo, vende todo y dáselo a los pobres y entonces sígueme. Y no lo siguió porque tenía muchas propiedades. Esto no es para ti. Y así te puedo hablar de otros que tarde que temprano se dieron cuenta que ser a Jesús, como bien dijo este predicador, lo es todo. ¿Cuántos se están dando cuenta ya en su vida cristiana que seguir a Cristo Jesús lo es todo? Y lo dijo bien claramente. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Estoy exagerando entonces en el punto 3? Un verdadero discípulo decide seguir. Pero es que estamos ya en tiempos donde open mind, ¿no? Ya tenemos que ser más inclusivos. El mensaje de Jesús es radical. Pero es que debemos de vivir en tiempos ya donde la igualdad y hay que amar a los pecados y apapacharlos. El mensaje de Jesús es contundente. El pecado hasta el día de hoy es pecado. No tratemos de engañarnos. La vanidad de este mundo sigue siendo vanidad de este mundo. No hay 3/4 partes, no hay 95%, no hay 99%. Es entrega al 100. ¿Tenemos un gran maestro? Lo tenemos. La gran pregunta, ¿tendremos discípulos? Es una respuesta que a ti y a mí debemos de reflexionar. Pero desde el momento en que yo conocí a este maestro, mi maestro, me ha dejado claramente un mensaje y esta es la razón de ser porque estamos aquí el día. Porque, ¿sabes? Mi maestro, antes de ascender a los cielos, ¿sabes por qué? Porque yo espero a mi maestro, porque él me dijo que un día va a regresar. Y eso es lo que me lleva todos los días a recordar que él viene por sus discípulos. No viene por simpatizantes, no viene por oyentes, no viene por espectadores, no viene por visitantes, viene por los suyos. Y antes de ascender a los cielos, mi maestro dejó unas instrucciones. Y esa es la razón del por qué estamos en este auditorio, haciendo lo que hacemos, trabajando con lo que trabajamos, haciendo labor de todo lo que se trata de hacer, por lo que él un día dijo. Antes de ascender a los cielos, dijo esto: toda autoridad del cielo y en la tierra se me ha conferido. Por lo tanto, vayan. ¿A quién se lo dijo? A sus primeros discípulos. ¿Por qué tú y yo estamos hasta el día de hoy? Ve qué tan buena obra hicieron esos discípulos. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso comenzó en Medio Oriente, una región de Palestina, remota, lejana, pequeña. ¿Sabes dónde estamos aquí? Estamos del otro lado del mundo, en una nación llamada México, en un estado llamado Puebla, en una ciudad de 150,000 habitantes llamada San Martín Texmelucan. Ve qué tan fiel llegó esto. Ve qué tan bien eran estos discípulos que se encargaron y se siguen encargando de ¿qué? De que esto siga siendo. Vayan y hagan simpatizantes. Vayan y hagan oyentes. Eso es. Vayan y hagan ¿qué? Dilo fuerte. Discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, e enseñen
¿Qué estamos haciendo semana a semana? ¿Qué estamos tratando de realizar con todas las actividades? ¿Qué estamos buscando? Que a los nuevos discípulos todos podamos obedecer todos los mandatos que nos ha dado. La promesa es esta. Tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Este es mi maestro. Yo quiero ser un discípulo de él. ¿Tú podrás decir lo mismo? Te voy a invitar a que te pongas en pie.